Hoy nos metemos de lleno en un misterio, uno de esos que son tan antiguos como la propia codicia. Y lo bueno es que al resolverlo vamos a toparnos con una de las claves más importantes de la química. Vamos a ello. A ver, imaginemos la situación. Tenemos delante un lingote de oro. Pesa, brilla, vamos, que parece auténtico. Pero, ¿y si no lo es? ¿Cómo podemos estar seguros? Y ojo, que esta pregunta no es solo para películas de piratas, es que nos lleva directos al corazón de cómo la ciencia entiende el mundo que nos rodea. Pues resulta que hay una estafa clásica, de las de toda la vida. Coges un lingote de oro, lo vacías por dentro y ¡zas! Lo rellenas con un metal mucho más barato, pero que también pesa lo suyo, como el plomo. A simple vista, y si lo coges, el engaño puede colar perfectamente. Pero la química tiene un as en la manga para pillar a los tramposos. Y es justo aquí donde la ciencia entra en juego. Porque, al final, para saber si el oro es falso, no necesitamos ningún truco de magia, ¿eh? Solo necesitamos una manera de ver lo que no se ve a simple vista. Y esa propiedad, esa clave oculta, es la densidad. Pensemos en ella como si fuera la huella dactilar de una sustancia. Exacto, cada material puro tiene su propia densidad, una firma única que no cambia, que no miente. En el fondo, es algo tan sencillo como la relación entre la cantidad de materia que hay y el espacio que ocupa esa materia. Vale, perfecto. ¿Y cómo encontramos esa huella dactilar? Pues aquí es donde nos ponemos la gorra de detective y empezamos a medir. Porque la ciencia, en esencia, empieza así, recopilando datos, buscando pistas sobre el mundo físico. Para esto necesitamos dos pistas clave. La primera, la masa, que no es más que la cantidad de chicha, de materia que tiene el objeto. La pesamos en una balanza y listo. La segunda pista, el volumen, o sea, el espacio que ocupa. Sencillo, ¿verdad? Y aquí viene la magia. Estas dos pistas se unen en una fórmula súper sencilla. La densidad es la masa partida por el volumen. Ya está. Una fórmula que parece una tontería, pero que tiene un poder de identificación brutal. Claro que para que todo esto funcione y nos podamos fiar de las mediciones, hace falta que todo el mundo hable el mismo idioma, científicamente hablando. Y para eso está el Sistema Internacional de Unidades, el famoso SI. Esto es lo que garantiza que un kilo aquí en España sea exactamente el mismo kilo en Japón o en cualquier otra parte del mundo. Un estándar global para entendernos. Gracias a este lenguaje común, sabemos con total seguridad que la huella dactilar del oro puro es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Ese es nuestro número, nuestro valor de referencia, el objetivo a batir, por así decirlo. Venga, pues volvamos a nuestro lingote sospechoso. Imaginemos que cogemos una muestra y la medimos. La balanza dice 90,7 gramos. Y medimos el volumen, 8 centímetros cúbicos. Aplicamos nuestra fórmula, masa entre volumen, y ¡tachán! El resultado es 11,3 gramos por centímetro cúbico. Y ahora, el momento de la verdad. Comparamos los dos valores. El oro puro era 19,3. ¿El nuestro? 11,3. No hay que ser un genio para ver que los números no cuadran. La huella dactilar no coincide. Nuestro lingote es un farsante. De hecho, lo más probable es que esté relleno de plomo, que tiene una densidad, sorpresa, de 11,3. Misterio resuelto. Oh, ¿lo hemos resuelto de verdad? Porque claro, resolver el problema es solo el principio. Un buen científico siempre se pregunta, un momento, ¿puedo fiarme de mis mediciones? ¿Y si la balanza no estaba bien calibrada? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y para responder a eso tenemos que entender la diferencia entre dos palabras que parecen lo mismo, pero no lo son. Exactitud y precisión. A ver, la exactitud es lo cerca que está tu medida del valor real, del verdadero. Y la precisión es lo juntas que están todas tus medidas entre sí, aunque estén todas mal. La mejor forma de verlo es con la típica diana de tiro con arco. Si todas tus flechas dan en el centro, muy juntitas, eso es ser exacto y preciso. Si todas tus flechas dan muy juntas, pero en una esquina de la diana, lejos del centro, pues eres preciso, pero nada exacto. Y si cada flecha va a un sitio, pues bueno, ni eres exacto ni eres preciso. Entonces, ¿cuál es el punto clave de todo esto? Pues que la ciencia, para que sea de fiar, necesita las dos cosas. No vale solo con una. Hay que ser exacto y preciso. El objetivo es siempre dar en el centro de la diana y, además, que todos los tiros vayan al mismo sitio. Vale, todo este camino que hemos hecho, ¿no? El de observar algo, medirlo, analizarlo y luego dudar de nuestros propios resultados, todo eso no es casualidad. De hecho, tiene un nombre. Es, ni más ni menos, la estructura que utiliza la ciencia para entender cómo funciona el mundo. Hablamos, claro, del método científico. Es un proceso, un ciclo. Empiezas con una pregunta, lanzas una posible respuesta,
Eso es la hipótesis. Luego diseñas un experimento para ver si tenías razón y analizas los resultados. Y este ciclo, una y otra vez, es lo que nos permite construir explicaciones cada vez más sólidas sobre cómo funciona todo. La hipótesis, entonces, es como el punto de partida, nuestra conjetura inicial. En nuestro caso, la hipótesis era, oye, si este lingote es falso, su densidad no va a ser 19,3. Es una afirmación clara, y lo más importante, es algo que podemos comprobar, que podemos poner a prueba. Y cuando una hipótesis aguanta un montón de pruebas y encima se conecta con otras hipótesis para explicar todo un campo de la naturaleza, puede llegar a convertirse en una teoría. Pero, mucho cuidado. En ciencia, la palabra teoría no significa «me parece que». No es una simple suposición. Una teoría científica, como la de la relatividad, es una de las explicaciones más potentes y contrastadas que tenemos. Y luego está la ley científica, que es otra cosa distinta. Una ley como la ley de la gravedad no te explica el porqué de las cosas, sino que describe el qué ocurre. Es un resumen de algo que hemos visto que pasa una y otra vez, siempre igual en la naturaleza. Muchas veces, de hecho, se resume en una fórmula matemática. Pues bien, con esta herramienta, con el método científico, la gente de la química ha desarrollado una forma muy particular de ver el mundo, como si tuvieran unas gafas de 3 lentes. Ven la realidad en 3 niveles, 3 dominios que están totalmente conectados entre sí. El primer nivel es el más obvio, el dominio macroscópico. Es el mundo tal y como lo vemos y lo tocamos. Un iceberg gigante, un vaso de agua, vamos, las cosas que podemos percibir con nuestros sentidos, a nuestra escala. Pero claro, para entender de verdad por qué ese iceberg flota, hay que bajar al siguiente nivel, el dominio microscópico. Este es el mundo invisible de los átomos y las moléculas. No lo podemos ver, pero sí lo podemos imaginar. Imaginar esa danza de las moléculas de H2O, cómo se ordenan de forma rígida en el hielo y cómo se mueven más libremente en el agua líquida. La explicación de lo que vemos está aquí abajo. Y por último tenemos el dominio simbólico. Este es el lenguaje que usan los químicos para conectar los otros dos mundos. Cuando escribimos H2O, esa simple fórmula es un símbolo. Representa tanto el iceberg gigante como esa danza de moléculas que no vemos. Es como la taquigrafía de la química. Entender estos 3 niveles es lo que nos ha permitido al final resolver el misterio del oro. Y esto nos deja con una última reflexión. Si este método nos sirve para desvelar la historia oculta del agua, ¿qué otras historias, qué otras identidades secretas no estarán esperando a ser descubiertas en todo lo que nos rodea?